Esto es Imagen Empresarial y mire, le cuento que Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, de la Unión Americana, se reunió con Xi Jinping, el líder chino, y entre muchos temas de la agenda global, obviamente siguió empujando lo que Janet Yellen ya había dicho cuando estuvo de visita allá en China con sus contrapartes, y es la sobrecapacidad de producción de China, que así lo ha definido Estados Unidos. A China no le gusta que le digan esa, digamos, sello, y eso tiene que ver mucho con México, y por eso me da mucho gusto, tenía pendiente entrevistar a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, uno de los negociadores clave del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, qué gusto saludarte. Buenos días. Y daba esa noticia porque enmarca, digamos, lo que estamos observando en México en términos de la enorme presión que ejerce Estados Unidos sobre México, en donde se empieza a posicionar pues en la discusión público-electoral allá el tema de que México pueda hacer una entrada, una suerte de puerta trasera, así lo llaman, de China a la región Norteamérica, y vimos recientemente cómo la Secretaría de Economía publicó un aranceles a 544 fracciones. Y comienzo por ahí, Juan Carlos, ¿cómo ves la coyuntura y el panorama en este momento y tomando ese contexto? Bueno, a ver, hay muchas cosas que desempacar ahí. Me parece que el decreto que salió hace unos días responde pues a varios objetivos de parte del gobierno, ¿no? El primero, efectivamente, ha habido ya desde hace tiempo un reclamo de la industria nacional de que hay una gran cantidad de importaciones que se hacen pues a precios que suenan difíciles de creer, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se está tratando, creo yo, de manera parcial de cubrir con esos incrementos de aranceles. Y digo parcial pues porque de acuerdo a la Ley de Comercio Exterior, no me voy a meter en tecnicismos, pero una competencia desleal se hace de otra manera a través de una investigación distinta, no a través de incrementar aranceles. Pero bueno, el tema es que había ciertamente una presión doméstica pues para que eso se corrigiera, y este decreto pues en todo sentido debe ser leído complementario con el decreto que se publicó en agosto del año pasado, donde también se hizo exactamente lo mismo de incrementar aranceles. Segundo, pues me parece que este decreto también representa una fuente alterna de ingresos, o una fuente adicional de ingresos para el gobierno federal. O sea, simplemente pensemos que China es nuestro segundo socio comercial, que es uno de los países afectados por el decreto, y que los productos paguen aranceles de 25% o más ahora, cuando antes pagaban 0 o 5, pues sí representa una cantidad de dinero considerable. Ahí, sobre todo, China es el país que está siendo afectado, pero hay otros proveedores importantes, Rodrigo, que también se vieron capturados bajo este decreto. Estoy pensando en Corea, estoy pensando en Brasil, estoy pensando en Taiwán. Entonces sí hay varios países que cayeron dentro de eso, ¿no? Entonces un segundo criterio sería recaudatorio. Y tercero, pues efectivamente lo que Estados Unidos está presionando a México para que cerremos la pinza, si me permite la expresión, respecto de pues una clara intención de que el mercado norteamericano sea pues efectivamente aprovechado, la pongo ahí entre comillas porque yo creo que todos se benefician, pero aprovechado por las empresas de la región del TEMEC. Esto es, sobre todo este último punto, me parece a mí que pues bueno, hay una narrativa política, hay un contexto electoral que pues está llevando a este tipo de decisiones, y también eso nos ayuda a entender pues por qué algún tipo de declaración como esto de que los automóviles chinos están invadiendo Estados Unidos a través de México, lo cual pues no es cierto, francamente, pero en los meetings de las elecciones en Estados Unidos, sobre todo Donald Trump, pues lo repiten como un mantra que pues ya se quedó ahí en el imaginario colectivo. Exactamente, supongo que algún estadounidense dirá, bueno, pues voy a ir a verlos, ¿no? Y pues no los encuentra. Exactamente, porque hasta este momento no hay una sola planta, bueno, hay una planta de automóviles chinos, hay por ahí especulación de 2 o 3 más de otras marcas que se construirán, pero primero que se construyen, y segundo, si es que así sucede, y tú aquí has entrevistado a algunos de esos empresarios, pues a ver cuándo pueden exportar a Estados Unidos, porque además no cumplirían en todo caso con los requisitos de origen del tratado para que se les diera C0, ¿no?
Claro, y sobre todo, por ejemplo, cuando vino aquí el director general de BYD, pues decía, más bien estamos pensando en el mercado mexicano y hacia América Latina, sobre todo dos terceras partes que serían híbridos, entonces tienen muy claro esa parte, pero también es interesante esta discusión global en términos de la sobrecapacidad china. Y ahora que te escuchaba, Juan Carlos, pensaba si eso genera incentivos, por ejemplo, para que un país como Corea del Sur, que es uno de los afectados, pudiera estar interesado en un acuerdo de libre comercio con México y si eso, por ejemplo, nos conviene, que hoy no está en el escenario, pero ahora que te escuchaba decía, bueno, pues eso puede generar algún incentivo para ellos o no, ¿no? Porque además hay que decir que influye incluso el tipo de cambio con la fortaleza que había tenido el peso, pues obviamente se hace muy atractivo importar, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, hablando primero de la sobrecapacidad, ese es un tema que a mí en lo personal me deja pues confundido, te voy a decir cierto. A ver, yo creo que nadie podría obligar a otro país a que produzca más o menos de lo que su modelo económico y sus recursos le permitan, ¿sí? En los ochentas se trataba de hacer eso a través de restricciones voluntarias de exportación, a lo que le llamaban, ¿no? Un acrónimo bastante desafortunado porque no tiene nada de voluntario, ¿no? Creo que en todo caso lo que sí es criticable es que ese incremento en la producción de lo que tú quieras, ¿no? Acero, aluminio, cemento, vidrio, etcétera, sea financiado a través de dinero del Estado. Es decir, la crítica de fondo es que esa sobrecapacidad que puede tener China en muchos sectores no se hace a través de eficiencias de mercado, sino que se hace con dinero subsidiado de parte del gobierno chino, porque pues ese país tiene otro tipo de objetivos que a lo mejor son más importantes y no les afecta o no les importa perder dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco de contexto de esa discusión con la secretaria Yellen. Ahora, llevando eso a si esa presión va a continuar y si efectivamente continuarán medidas para tratar de limitar el acceso de esos players, pues bueno, México necesita tener otras opciones de proveeduría. Y yo creo que Corea, sin duda, en este momento, para mí, el país con el cual hace más sentido que México reanude su estrategia de negociaciones comerciales es Corea y el Reino Unido. O sea, ese sexenio va a ser el primero en varios en los cuales no se concluye ningún gran acuerdo de libre comercio con otros proveedores, otros países. Pendiente yo creo que están Corea y el Reino Unido. Corea pues porque tienen la tecnología, tienen un gran arraigo en nuestro país, empresas como Kia, POSCO, muchas otras. Samsung. Tienen Samsung, por supuesto, tienen aquí muchísimos años, tienen también una situación pues de alguna manera geopolítica parecida a la de nosotros, ¿no? Tienen por ahí vecinos un poco complejos en aquel lado del barrio. Entonces, para ellos sería fenomenal que pudieran venir aquí a México en condiciones preferenciales, que en estos momentos no sucede. Y el Reino Unido, pues porque acaba de ser miembro aceptado en el Transpacífico, porque tenemos un acuerdo bilateral con ellos, y pues porque al momento que sucedió el Brexit, ese error del cual yo creo que se van todavía a arrepentir muchas generaciones futuras, pues ahí se nos descompletó el rompecabezas europeo. Pero sí, sin duda, la sobrecapacidad entendida como este fenómeno que va a generar un reacomodo, nos hace pensar en quiénes son los nuevos pilares de la proveeduría mexicana y por ahí hay opciones. Claro. Juan Carlos, tengo que hacer un corte y te pido la bondad de tu tiempo y sobre todo para hablar pues del otro que me dio cierto grado de gusto, estuviste además ahí en el Council of Americas y ahí pues ya muy claramente la Secretaría de Economía seguramente escucha Imagen Empresarial porque aquí dijiste desde muy temprano, antes que estuviera planteado afuera, pues el tema de que ahí venía la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá en 2026 y ahora bueno pues ya está en la discusión pública en México, se ve esta transición, pero quiero saber cómo lo ves y sobre todo cuáles son puntualmente pues los puntos de atención que tenemos que observar de cara a esta revisión, sobre todo porque pues lo estamos hablando, viene una o ha estado ciertamente bajo cierto grado de reflector allá en los Estados Unidos, en los mítines políticos y bueno, pues eso entraña algunos riesgos, pero obviamente también oportuno. Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Baker, exsecretario de Comercio Exterior y académico de la Escuela de Gobierno y Economía en la Universidad Panamericana. Juan Carlos,
¿Cómo ves que se ha posicionado este tema de la revisión que vamos a hacer México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC en 2026? Sobre todo porque hace unos días la Secretaría de Economía pues ya planteaba que se iba a trabajar con el sector privado y al menos ya está bajo el reflector y decía, un poco en broma, un poco no, que tú eres de las voces que desde un principio lo mencionabas y decías hay que poner atención en ello y bueno, parece que ya se puso atención. Creo que lo dijiste primero aquí, así que eso es muy positivo. Sí, como no, bueno, no fue ninguna primicia porque está escrito en el texto del Exacto, tratado desde hace varios años, exacto. pero sí, a lo mejor los primeros que lo comentaron así como un tema urgente, pues fuimos nosotros aquí contigo, ¿no? Pero a ver, mira, creo que primero comparto contigo, pues de alguna manera te diría mi alivio de que el tema ya es un tema que está en la opinión pública como una tarea importante a atender. Eh, la revisión, dice el tratado, será en el 2026, pero pues claramente tiene que hacerse mucho trabajo previo antes. Ahí en ese evento en el que coincidimos hace unos días acá en la Ciudad de México, la secretaria anunció que iba a haber un grupo de trabajo, que había ya ciertos temas seleccionados, que había una serie de labores internas que habían avanzado. Yo la verdad es que no conocía esa información, pero si es así, efectivamente pues lo celebro. Me gustaría mucho que el trabajo que se haga también se haga público, es decir, qué bueno que le pregunten a unos empresarios, para eso existe el cuarto de junto, qué bueno que tengan expertos al interior de la Secretaría que analicen los temas técnicos, pero para que la postura en el 2026 sea muy robusta, tiene que tener también legitimidad, tiene que tener también pues los insumos de muchos otros actores. Estoy pensando, por ejemplo, en algunas cámaras regionales, la Cámara Industriales de Jalisco, o la CAINTA en Monterrey, o algunos grupos empresariales del Bajío, ¿no? Donde tú estuviste recientemente, cuyo DNA pues está totalmente inscrito en el TEMEC, ¿no? En el USMCA, legisladores académicos, en fin, un trabajo fuerte ayudaría mucho, un trabajo de comunicación fuerte ayudaría mucho a que eso se implemente de manera correcta. Y a mí también me gustaría pues saber cuáles son los criterios que se van a determinar para seleccionar las propuestas mexicanas, porque en este contexto político, que bueno, lamentablemente desde hace tiempo todo es político, a mí me preocuparía que algunas propuestas, más que ser sugerencias técnicas que mejoren el tratado, correspondan a cierta visión o a cierta ideología del mundo. Por ejemplo, a mí me preocuparía mucho que en Estados Unidos lleguen a decir, bueno, pues es que el sector automotriz ya no nos gustó cómo quedó y hay que sacarlo, ¿no? Pero igualmente aquí en México alguien puede llegar a decir, pues no me gustó el tema energético y quiero sacar ese capítulo. O sea, ese tipo de dinámica en donde las propuestas son ideológicas o son políticamente cargadas y no técnicas, me parece que, bueno, primero sería, pues francamente, un desperdicio de tiempo, porque los países tendrían que discutir cosas que no son necesariamente las más centrales para el desarrollo económico. Y segundo, pues sí nos puede poner en una espiral muy peligrosa, porque pues va a ser toma y daca a ver quién le quita más al tratado, ¿no? Y bueno, finalmente también aquí nada más señalarte, Rodrigo, que hay que ponerle también un inicio y un fin a este proceso. El sentido de la revisión del TEMEC fue dotarlo de una certidumbre, es decir, que vamos a tener el mejor acuerdo del mundo, el más moderno. Pero si en este proceso de revisión no se dice vamos a iniciar el día 1 y vamos a acabar el día 30, pues se te va a convertir en lo contrario, en un proceso interminable de negociación que pues francamente lo que menos va a inspirar es esa certidumbre que nosotros estábamos buscando cuando se puso la cláusula hace ya 8 años, ¿no? Claro. Oye, sabes que ya estamos pues casi terminando abril y de acuerdo a los tiempos tendríamos que ya estar por llegar a alguna definición en el panel de resolución de controversias que pidió Estados Unidos a propósito del decreto de transgénicos. ¿Qué habrá pasado ahí? Porque como que no se ha planteado, ¿no? Y un día nos vamos a despertar con la sorpresa o no. ¿Cómo ves ese episodio en específico? Pues mira, el panel se ha ido retrasando en sus deliberaciones, o sea, sí se estableció el panel, creo que lo Sí. platicamos aquí incluso, y ya hubo una serie de argumentos presentados, de audiencias y todo,
pero el panel se ha ido retrasando, no sé por qué razones, francamente. Entonces, pues saldrá la solución, la conclusión del panel, pues yo creo algunos meses después de lo que originalmente estaba planeado. Recuerdo que platicábamos que efectivamente por estas fechas iba a salir. Yo creo que ahora, pues, cuando muy pronto lo escucharemos, posiblemente en agosto o en septiembre. Pero yo no tengo duda, por ahí leí algunos de los argumentos que se presentaron, pero pues francamente solo repiten mucho de lo que ya hemos visto en los Sí. propios comunicados de prensa, ¿no? Entonces no me parece que haya nada nuevo en ese sentido. Sí, pues habrá que observarlo en cualquier... pero qué bueno, por lo menos que se quitó la presurización política y que ya una vez que por lo menos México vaya a las urnas, pues tendrá menos presión, yo creo, en esa parte y creo que ahí economía habrá logrado posponerlo y en Estados Unidos también estará en el interés del USTR, pero habrá que seguirlo. Juan Carlos, como siempre, un gusto. Hay millones de temas que comentar y espero que hablemos pronto. Por ejemplo, el tema China, ¿no? Yo recientemente escribía que estamos entre el oso grizzly y el oso panda y ahí pues nos pueden pisar, ¿no? Siguiendo la metáfora de David O que decía el oso y el puerco espín, pero ahora está el oso panda ahí y entonces pues tenemos que tener cuidado. Son amistosos, pero también son peligrosos. Así que bueno, Juan Carlos, te mando un gran abrazo. Doble, hasta pronto, buen día. Ahí escuchamos a Juan Carlos Baker, el ex subsecretario de Comercio Exterior, negociador clave del TEMEC y académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana.